Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra materia de economía internacional. Hoy con el tema número 8, que se hace llamar los mecanismos de ajuste a la balanza de pagos. Realmente es un recorrido sobre lo que es la balanza de pagos, por qué es importante, cómo se gestiona, cuáles son sus principales áreas de interés y sobre todo cómo hacerle, evidentemente, los ajustes correspondientes para obtener mejores resultados en cuanto a las importaciones y exportaciones de un país. Y sin más que agregar, bueno, pues comencemos. Lo que tenemos que establecer es una pequeña introducción donde dentro de las políticas económicas la balanza de pagos es considerada como una política estabilizadora o coyuntural y su equilibrio constituye uno de los objetivos fundamentales junto con la estabilidad de precios y empleos. Este equilibrio es considerado como el equilibrio externo. Dentro de este contexto conviene hacer notar lo que es una política coyuntural y lo que es una política estructural. En este sentido, tanto políticas coyunturales como estructurales se vinculan para, evidentemente, las políticas coyunturales hacen referencia a la responsabilidad que asume el gobierno de regular y controlar la economía. Estas acciones reguladoras es el resultado de las políticas que buscan establecer una estabilidad para el desarrollo de la economía, para el desarrollo de las importaciones y de las exportaciones y para el desarrollo industrial de cualquier país. Esto lo plantea Keynes y dice, bueno, necesitamos establecer para poder desarrollar las políticas coyunturales a la demanda agregada, entendiendo a la demanda agregada como el total de consumidores de un país, no importando su edad, no importando su género, no importando su poder de compra. Y dentro de este análisis dice Keynes que se deben analizar en el corto plazo tres grandes variables. Estas tres grandes variables son el ritmo y la variación de los niveles de precio, ¿no? Cómo es que el precio se va modificando a partir de la inflación y a partir de la importación y la exportación de productos. Esto nos habla de inestabilidad o estabilidad macroeconómica, por lo que sí sería necesario que nosotros podríamos revisar ahí cómo se mueve la economía, ¿no? Y esos datos, bueno, pues son bien importantes para poder determinar el segundo peldaño que Keynes nos señala, que es el volumen de desempleo. Y el volumen de desempleo también establece un incremento o una disminución o, en su defecto, una estabilidad de precios durante largos periodos de tiempo, lo que nos ocasiona que las personas, los consumidores en general, puedan adquirir sus productos sin importar el mes del que se trate, ¿no? Considerando que el aumento será realmente mínimo. Y el tercero, evidentemente, es el análisis de la balanza de pagos desde el punto de vista de las importaciones y de las exportaciones. Esto se considera que es uno de los elementos más importantes porque nos habla de cómo está funcionando el empleo en el país, de cómo los industriales están desarrollando sus productos y sus servicios y cómo los consumidores los están adquiriendo. Y recordemos que estamos dentro de las políticas coyunturales. Y en ese sentido, las políticas de precios, las políticas de desempleo y las políticas de la balanza comercial establecen que es lo más prudente analizar a la demanda agregada desde todos los ámbitos posibles que se analicen, ya que la demanda, estos los consumidores, son los que de alguna u otra manera, y el desempleo, son los que de alguna u otra manera hacen que la economía esté estable o que la economía tenga procesos inflacionarios estacionales. Esto es, periodos de inflación en ciertos periodos de tiempo y
Por el otro lado, las políticas estructurales se remiten a problemas más de fondo, cualitativos o de estructura. Esto es una modificación de las instituciones, de las reglas, de las costumbres, de las normas, de las leyes o los estándares sociales, que son los que definen en sentido amplio su estructura económica y condicionan la actuación de los agentes económicos, sus expectativas y motivaciones al establecer los derechos e incentivos y deberes que las enmarcan y dirigen hacia algunos resultados sociales que se consideran deseables. En este sentido, hablamos de que las políticas estructurales representan básicamente a el tipo de sociedad en la que vivimos, las costumbres y las tradiciones que tenemos y la manera en que pensamos y ejecutamos en sociedad. Por lo tanto, sí es importante que las políticas estructurales se revisen de vez en vez para que las actualicemos a los tiempos modernos. Discusiones que hace 30 años no se tocaban, hoy se tocan y hoy se ven naturales y por ende las políticas estructurales deberían de cambiar. Y espero no tocar fibras sensibles, pero por ejemplo el matrimonio igualitario, ¿no? La adopción de matrimonios del mismo sexo, hoy es una discusión que se puede dar sin que las personas lo consideren algo ofensivo, cosa que hace 30 años pues realmente era imposible. Y una vez que establecemos que dentro de la balanza y los ajustes de la balanza de pagos va a haber políticas coyunturales y políticas estructurales, estaríamos hablando de cuáles son los efectos derivados de la devaluación. Cuando la balanza de pagos tiene un saldo desfavorable y empezamos a tener problemas. Pero lo primero que tenemos que establecer es definir qué es la devaluación. Y a la devaluación se le llama a la disminución del valor nominal de una moneda o divisa de un país respecto a las otras divisas del extranjero, consideradas más fuertes y que sirven de valor de referencia. Y nosotros sabemos que el valor de referencia en términos de moneda pues puede ser el euro o el dólar. También se conoce como depreciación, ya que la moneda se abarata en los mercados internacionales. No le pasa mucho a la moneda cubana o a la moneda venezolana. ¿Cuál es el origen del término devaluación? Devaluar es una palabra formada por un vocablo latino, el prefijo de, que originalmente es des, que implica sentido contrario como un descomponer, y la derivación del sustantivo valor como valer o evaluar, lo que significa literalmente que en latín la devaluación sería perder valor o abaratarse. Las monedas de los países en el comercio exterior carecen de un valor propio. Su valía es puramente relativa y representa la confianza que se tiene en las capacidades productivas y comerciales del país que las emite. ¿Sale? Y entonces ahí tenemos que sí es difícil establecer una valoración acerca de nuestra moneda porque, bueno, pues están sujetas a la confianza que otras naciones tienen respecto de las condiciones en las que existe la producción de bienes y servicios, el respeto a las leyes, la generación de empleo, el desarrollo del desempleo, el consumo interno y el consumo externo. Y a partir de ahí, tú puedes establecer que la moneda vale menos. Científico no es muy exacto, pero así funciona la economía. ¿Cuáles son las causas de la devaluación? Perdón por el trabalenguas. Una devaluación puede estar motivada por uno o varias características, ¿no? O condicionantes. La primera, no en orden de importancia, sino simplemente la primera en orden de aparición, sería la valoración internacional de la moneda. Debido a las leyes de oferta y demanda, aquellas que más se compran suben su precio y aquellas que nadie quiere se abaratan.
Si una moneda es muy demandada, subirá el precio respecto de las demás, mientras que las monedas que nadie desea tendrán a depreciarse, ¿no? Y esto está sujeto a las leyes de la oferta y de la demanda. La otra causa de la devaluación es la fuga de divisas. Ocurre cuando las sumas de riqueza de un país son trasladadas masivamente a otro, debido a que sus tenedores desconfían del rumbo de la economía local, y esto ocurre también cuando se sospecha un masivo incumplimiento de pagos, lo que genera una corrida bancaria o huida de la riqueza de una moneda u otra, ¿no? Y esto sí nos ha pasado dos veces, una con el presidente López Portillo y una con el presidente Ernesto Zedillo, ¿no? Que por ahí decían que era prácticamente un dios, ¿no? Ahí algunos escritores lo señalaban. Espero ya. El tercer elemento es la fuga de divisas, que esta se da cuando las sumas de riqueza de un país son trasladadas masivamente a otro, debido a que sus tenedores desconfían del rumbo de la economía, ¿no? Y la siguiente sería la emisión monetaria. Según algunas teorías llamadas comúnmente monetaristas, el emisor de billetes sin respaldo por parte del Banco Central de un país para financiar el gasto público conduce a una liquidez artificial que genera inflación y el derrumbe de su poder adquisitivo real, lo cual en términos internacionales conduce eventualmente a una devaluación. Este es uno de los más interesantes, que también evidentemente, bueno, nos pasó con Ernesto Zedillo, ¿no? Donde eh, ustedes para poder emitir dinero necesitan tener dinero guardado en el Banco de México, en este caso, o en el Banco Central. Si ustedes no tienen dinero y ustedes emiten imagínense que van a la Aurrera o al Walmart o al Palacio de Hierro, donde ustedes quieren, y pagan con tarjeta de crédito, pero en realidad no hay ningún banco que los avale, pues evidentemente ahí empiezan a incurrir en delitos. Lo mismo le sucede al país, ¿no? O sea, no tiene dinero para pagarlo, no tiene crédito para pagarlo, pero más sin embargo sigue utilizando su tarjeta. Es ahí cuando el Banco de México, porque sí pasó, empieza a soltar, a emitir billetes. Pero estos billetes no tienen ningún respaldo porque no hay cómo pagar nuestras deudas. Y entonces ahí es cuando empezamos a entrar en un proceso de devaluación. Este es uno de los fenómenos más graves que se podría dar. Y que ¿Cuáles son las consecuencias de la devaluación? Bueno, una devaluación monetaria suele implicar efectos adversos para la economía y para los tenedores de la moneda devaluada, que pueden ser la inflación y el aumento tarifario. Es una consecuencia de la disminución en el valor adquisitivo de la moneda, ya que los precios y tarifas se ven rezagados respecto del valor real de las transacciones. El siguiente efecto sería la erosión de los ahorros y el salario, lo que antes de la devaluación representaba un valor neto internacional. Luego de ella se habría reducido significativamente, por lo que aquella que utilizan la moneda devaluada se hacen un poco más pobres, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba con los bancos, por ejemplo, en Argentina? Hace 3 o 4 años tú tenías una cantidad de dinero en el banco y al siguiente día, producido por la devaluación, tenías un 15% menos, un 10% menos, pero finalmente tenías menos dinero, ¿no? Y estos son algunos de los problemas que tienden a originar. Por eso es que nadie los quiere, por eso es que nadie los desea, y por eso es que en México llevamos pues, prácticamente 30 años en estabilidad económica, sin crecimiento económico, sin desarrollo económico, aunque de repente muchas personas dicen que, ay Dios mío, tuvimos una devaluación fuertísima, cuando en realidad nunca, estas personas no se acuerdan de los fenómenos de López Portillo y Cedillo. ¿Cuáles son las consecuencias de la devaluación? Bueno, la licuación de la deuda, que este es uno de los conceptos donde la deuda expresada en la moneda devaluada también pierde valor y transfiere riqueza de los acreedores a los deudores, a menos que existan cláusulas de indexación en los contratos de la deuda.
Y aquí, imagínense que el Banco Mundial le presta a México y de repente pues ya no recibe su mensualidad y entonces el país se vuelve insolvente. Esto le dice al Banco de México, ya no tengo dinero para pagarte, y pues sabes que hazle como quiera. Y entonces a eso se le llama licuación, ¿no? Porque pierde el país y pierde el Banco Central. También ha pasado con los Estados Unidos, ¿no? Estos fenómenos de la licuación y bueno, son de cualquier país, ¿no? No son de las cosas que no se le desean a nadie. Y luego ya pasaríamos a lo que son el mecanismo de ajuste de flujo de especie, que es un concepto eh, muy técnico, donde el mecanismo de ajuste bajo el patrón de oro clásico permite alteraciones en el precio del nivel de un país a ser enteramente o en parte compensado por el flujo compensatorio de especie, o sea, de monedas en oro, que actuará para igualar los precios entre los países y para traer automáticamente los pagos internacionales en equilibrio, ¿no? Casi ya no se utiliza este concepto del mecanismo de ajuste de flujo de especie, porque en la antigüedad se utilizaba el oro y la plata como referentes para establecer un equilibrio entre las monedas. Mientras más oro y más plata tenía, tu moneda tenía un mayor respaldo. Y las naciones que no tenían, bueno, por eso su moneda valía poco. En ese sentido, bueno, se utilizaba el concepto del mecanismo de ajuste de flujo de especie, donde se equiparaban las economías o se estructuraban las economías en función de las monedas de oro o la plata, porque también se podrían establecer. Hoy este concepto es un poquito añejo, pero sí es necesario que lo mencionáramos, que lo conocieran, porque, bueno, todavía es parte de la teoría de la balanza comercial. Por lo tanto, una vez que tenías la vinculación entre oro y pesos, entre oro y dólares, entre oro y yanes, ¿no? Sí, yanes, ¿no? Yan, ¿no? En japonés había un ajuste a los precios. Y un ajuste de precios es una alteración de los niveles de precio que acometen una empresa que ofrece productos en el mercado. Pueden estar condicionados por motivos inflacionarios o por decisiones estratégicas, ¿no? Una vez en relación oro-peso, nosotros podíamos ya a partir de ese momento poder determinar el precio de los productos. Y eso en muchas ocasiones generaba inflación. Y estos fenómenos, como ya no se utilizan tanto, es por ello que los procesos inflacionarios ya no son tan brutales como lo eran en la década de los 80 y principios de los 90, ¿no? Aunque, bueno, con efectos menos negativos. Las causas de ajuste de precios pueden existir muchos motivos para que las empresas alteren los precios de los bienes y de los servicios que ofrecen al público. La mayoría de ajustes viene provocado por el aumento de los costos de la producción, ya sea en la materia prima, ya sea en la mano de obra o en los gastos indirectos. Por eso es que, por ejemplo, el gobierno andaba tan preocupado por el aumento del gas. El propio efecto de la inflación provoca que periódicamente el costo de las materias primas, las nóminas de los empleados y el costo energético ascienda. Así el beneficio se ve reducido, lo que hace que las compañías busquen mantener sus volúmenes. Y es ahí cuando se daba la inflación o el incremento en los precios, ya que, bueno, pues el empresario siempre quería ganar por encima de la inflación, que es lo normal, ¿no? Aunque a veces los inversionistas sí quieren ganar muchísimo dinero. ¿Cuáles son las causas de ajuste de precios? En el sentido contrario, pueden existir también ajustes a la baja en los precios. Muchos de ellos son consecuencia del recibimiento por parte de la empresa de subvenciones o ayudas a los productos, el descubrimiento de nuevos recursos o la proliferación tecnológica. Este tipo de avance o la asunción de nuevas ventajas competitivas favorece
que una empresa pueda permitir reducir precios de sus productos sin temor de sufrir pérdidas de rentabilidad o viabilidad de su. Luego vendrían lo que son los mecanismos de ajuste al ingreso, y estos mecanismos de ajuste normalmente tienen como objetivo crear un proceso claro y delimitado para los cambios. El concepto de equilibrio financiero común en los sistemas de derecho civil proporciona un mecanismo amplio para este elemento, porque realmente lo vamos a ver un poquito más adelante, no en esta materia, sino en una materia posterior. Y por su atención, muchachos, muchas gracias.